sigo. Entonces, factores de riesgo. Bueno, esto es interesante, me quedan 6 minutos. ¿Por qué algunos autores hablan de riesgo, otros de situaciones de riesgo, otros de factores de riesgo, otros de condiciones inseguras? ¿Cómo hacemos para achicar esta confusión respecto a estos conceptos? Bueno, tenemos que hablar entonces de factores de riesgo, que venimos como mencionándolo, pero no terminamos de aclarar qué son los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Bueno, factores de riesgo de un determinado tipo de daño es aquella condición de trabajo que al estar presente incrementa la probabilidad de la aparición del daño. ¿Está? Es una ayudita que tiene el riesgo. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? Condiciones de trabajo que al estar presente incrementan esa probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo una persona cardíaca que está trabajando, como lo tengo acá arriba, en una acería, y tengo un factor de riesgo. ¿Cuál es? Es su condición, condición salud previa, que es cardíaca, y es un factor de riesgo que me puede incrementar la probabilidad de que aparezca un daño. ¿Está? Bueno, vuelvo ahora a hablar de accidentes. Entonces, junto al peligro que ocasiona el daño, intervienen muchos factores de riesgo. Por eso al accidente se lo considera multicausal, porque hay muchos factores de riesgo. Uno se escapa, uno sale de madre, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Pero hay muchos, por eso se lo denomina multicausal al accidente. En cambio, si yo hablo de una enfermedad, le podemos decir que es monocausal, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay un factor de riesgo que se transforma en peligro. ¿Está? Bueno, riesgo es la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Y el factor de riesgo es el elemento o el conjunto de variables o características que están presentes en la CIMAT y que pueden aumentar la probabilidad de riesgo. Acá medio como que estamos haciendo como un pequeño resumen. Lo que es el riesgo y lo que es el factor de riesgo. ¿Qué es el factor de riesgo? Es el conjunto de variables que pueden presentar. ¿Está? ¿Y por qué hacemos todo esto acá? Y porque después vamos a tener que trabajar con esto acá. Simplemente por eso. Cuando vamos a analizar un puesto de trabajo, ¿qué vamos a analizar? Pregunto, ¿qué vamos a analizar? ¿Con qué arrancamos? ¿Con factores de riesgo? Sí, señor. Sí, señor. Analizamos qué factores de riesgo hay en este puesto de trabajo y después en base a eso decimos, le ponemos un nombre al riesgo que va a existir. Entonces, a partir de ahí arrancamos. Por eso estamos haciendo todo este jueguito de terminología, porque cuando analicemos puesto de trabajo tenemos que ver con eso. ¿Está? Bien. Los accidentes de trabajo ocurren en un momento determinado y desaparecen. No se puede afirmar que se van a repetir, aunque el peligro y los factores de riesgo sigan. ¿Está? Ocurrió un accidente. No podemos decir que con los mismos factores de riesgo va a ocurrir el mismo accidente. No hay esa relación. En cambio, con la enfermedad profesional, se puede convertir en peligro y ya sabemos lo que va a ocurrir. Ya sabemos cuál va a ser cuál es el riesgo o cuál va a ser la enfermedad que va a provocar. ¿Está? Bueno. Entonces, los factores de riesgo, como me dijeron recién, primero deben ser detectados, luego minimizados o eliminados con prevención y protección. Tanto para su reconocimiento y detección, conviene estudiar cómo se pueden agrupar para mejorar su estudio y posterior evaluación. Clasificación de factores de riesgo, voy acá un poquito más rápido. Puse 3 clasificaciones, están todas en la bibliografía obligatoria, por ejemplo, esta está en el M01. ¿Sí? ¿Qué dice? Este autor dice que Cortés Díaz, ¿no? Dice que bueno, hay un ambiente orgánico, uno psicológico y uno social. Dentro del ambiente orgánico, estoy mirando el cuadrito ahí, tengo factores mecánicos, físicos, químicos y biológicos. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, tanto los físicos como los químicos como los biológicos me determinan enfermedades ocupacionales. ¿Están viendo el cuadrito ahí? Estoy mirando una parte del cuadrito. Bueno, eso me dice uno de los autores. Entonces acá, ¿qué dice?
factores o condiciones de seguridad. ¿Quién se ocupa de esto acá? La seguridad. No va a ser tema nuestro. Sí resalté con color celeste lo que nos vamos a ocupar nosotros. Nos vamos a ocupar de factores o condiciones medioambientales. Eso se va a ocupar la higiene, que tiene un cuadradito verde ahí, y que son contaminantes o agentes físicos, contaminantes o agentes químicos, contaminantes o agentes biológicos. ¿Cómo hace este autor? Utiliza genéricamente el término factores y los agrupa por contaminantes. Vamos a ver que acá hay un montón de variantes, esto es lo que se presta a confusión, por eso intenté poner varias clasificaciones. Entonces, este autor que dice, tengo factores o condiciones medioambientales y las divido en contaminantes o agentes físicos, contaminantes o agentes químicos. ¿Está? Esto hace este autor, ¿sí?